damos la cordial bienvenida a tu programa Palabras de Vida Eterna. Estamos compartiendo el libro de Hechos de los Apóstoles. Te dejamos con la programación del día de hoy. Hechos de los Apóstoles, Hechos 17. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por 3 sábados discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciera y resucitara de los muertos, y decía: Jesús, a quien yo os anuncio, es el Cristo. Algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas. Asimismo, un gran número de griegos piadosos y mujeres nobles no pocas. Celosos entonces, los judíos que no creían tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, con los que juntaron una turba y alborotaron la ciudad. Asaltaron la casa de Jasón e intentaban sacarlos al pueblo, pero como no los hallaron, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: Estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, y Jasón los ha recibido. Todos ellos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Al oír esto, el pueblo y las autoridades de la ciudad se alborotaron, pero después de obtener fianza de Jasón y de los demás, lo soltaron. Vemos que cuando comienza el Evangelio, la predicación, a llegar hasta los lugares, hasta los últimos lugares, siempre aparece un grupo que crea problemas. Y siempre hay otro grupo que está abierto y está interesado. Siempre vamos a ver eso. Hay alguien que interesante, qué bueno, qué importante, y hay otro grupo que no, solo busca hacer escándalo, problemas y alboroto, como dice acá. Entonces hoy vamos nosotros a identificar quiénes son las personas que comúnmente crean alboroto, escándalo, crítica, protestan, denuncian, te acusan con otro. ¿Qué nivel y qué característica tienen, no? La última parte que habíamos visto, el capítulo 16, ya cuando Pablo estuvieron en Macedonia por Filipo, estuvieron en la cárcel y un carcelero, después de haber visto gran milagro que ocurrió de que la cárcel tembló, cayó, se derrumbó todo y ninguno de ellos escaparon. Todos estaban ahí. Entonces este carcelero pudo entender realmente estos hombres vienen de Dios. Estos hombres realmente son de Dios y él le pidió: ¿qué puedo hacer para ser salvo? Si entendemos que lo que Pablo y Silas, aquí en este caso, Pablo y Silas, estaban predicando era la restauración de Israel, la reunificación del pueblo de Dios y recuperar las ovejas perdidas. Entonces, ¿qué creen ustedes lo que le habrá querido decir el carcelero cuando le dijo: ¿qué debo hacer para ser salvo? Si nosotros entendemos que lo que ellos están predicando es la restauración de Israel, el volver al pueblo de Dios, volver a la Escritura, que Dios busca a su oveja perdida, entonces ¿qué es lo que él habrá entendido? Que él se siente también una oveja perdida. Yo soy también alguien que necesita de ese Dios. Yo necesito de ese Dios. ¿Qué debo hacer para ser parte de este pueblo? Y ahí le dijo: cree en el Señor Jesucristo y serás rescatado, salvo tú y tu casa. Y creyó y se bautizó y se hizo parte de la congregación. ¿Cuál era la congregación en ese momento? Él era la congregación en ese momento. No había congregación. Él y después Lidia, y podemos decir que aquella muchacha que fue liberada y otros que se fueron aumentando. Este trabajo que Pablo hizo acá en Filipos fue muy importante porque al final estos hermanos
fueron los que estuvieron apoyándole durante toda su vida. Aunque ya Pablo aquí no estuvo más viajando por allá, los hermanos se juntaban y averiguaban cómo está el apóstol Pablo, qué está haciendo, dónde está viajando, qué necesita. Y ellos no dejaban que él pase necesidades. Enviaban a algunas personas para que le ayude. ¿Cómo era que se llamaba el que fue enviado? Epafrodito, ¿no? ¿Se acuerdan de Epafrodito? Le enviaron, él se enfermó grave, fue hasta Roma. Quiere decir que ellos no es porque pensaban que tenían un agradecimiento solo por la persona de Pablo, sino que estaban demasiado agradecidos por la palabra que le había traído. Por haber entendido ellos realmente el amor de Dios, el corazón de Dios, y que Dios esté usando a esta persona. Por eso Pablo les escribe después en su carta a los filipenses, que estaba muy agradecido con ellos porque vio que realmente ellos valoraron el trabajo que Pablo estaba haciendo, que era llevar las buenas nuevas, llevar la palabra a otras personas. Ese es un fruto verdadero del Espíritu. Cuando una persona tiene ese corazón, de que la palabra llega, no de que la palabra llegó a mí, sino esta palabra que llegó a mí llega a otra persona. Ese corazón cuando tiene es un fruto del Espíritu que se manifiesta. Esto ocurrió acá en Filipo. Y recuerden que Pablo no quería ir a Filipo, ¿no? Él tenía planeado ir a otro lugar. Pero el Espíritu de Dios, el Espíritu de Jesucristo, dice la Biblia, le llevó ahí. Y le hizo conocer a estas personas que al final le sirvieron muy bien. Ya acá en capítulo 17 aparece otra ciudad, Tesalónica. Los tesalonicenses, famosos tesalonicenses. Versículo 1 dice, pasando por Antípolis y Apolonia. Todo esto en el territorio griego, actualmente territorio griego. Llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. A diferencia de otros lugares, otras ciudades, aquí sí había una sinagoga. Entonces deberían de ser más espirituales o no, las personas. Porque acá hay sinagoga, acá se estudia la palabra, aquí se habla la palabra. Pero vamos a ver cómo reacciona esta persona cuando Pablo le empieza a explicar por las escrituras acerca del Mesías. Bueno, fíjense, versículo 2. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos. Como acostumbraba. ¿Cuál es la costumbre de Pablo? Llegar a una ciudad y primero buscar quiénes son la gente que realmente están estudiando la Biblia. Por eso de pensar que si vos te vas a una ciudad y tenés que buscarle primero a la gente que no tiene interés en la palabra, que no le interesa la Biblia, no es correcto. Pablo primero iba a ver a la gente que estaba estudiando la Biblia, que leía la Biblia y compartía con ellos. A ver si realmente estaba entendiendo muy bien. Entonces, porque primero hay que hablarle al que está buscando, al que realmente tiene interés. Y creo que si están reuniéndose en una iglesia, algunos hermanos, es porque están teniendo interés. Y si vos querés ir a dar un mensaje, ¿a quién primero tenés que darle? ¿A los que están teniendo interés o a los que no tienen interés? A los que están teniendo interés. Entonces, si yo me voy a predicar una palabra, que creo que es una revelación que Dios nos está dando, voy a ir a predicarle a los hermanos que están estudiando la Biblia. Pero hoy en día mucha gente piensa, no, tenés que ir a predicarle a los inconversos, a los que no saben, a los drogadictos, a los borrachos, ahí. Ellos tienen interés de escuchar la palabra. Si esas personas quisieran escuchar la palabra, saben dónde escuchar la palabra. Saben este tiempo, saben cómo escuchar la palabra. Entonces, es importante este punto. ¿Y qué ocurre después? Cuando vos le das a la persona que dice que tiene interés por la palabra y te da cuenta que realmente no tiene interés, ahí pasa al segundo plano. A esas personas que parece que no tienen interés. Entonces ya ustedes no aceptan, ustedes no quieren, entonces voy a compartirle a estas personas que ustedes dicen no tienen interés, que están perdidos y vamos a ver qué pasa, vamos a ver cuál es la diferencia. Y ahí sí ya se siente mal uno. Ahí se siente mal. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y después estas personas van a empezar a cambiar. Eso es lo que ocurre acá. Entonces, lo correcto es primero voy a decirle a las personas que conocen la Escritura para que también ellos puedan darse cuenta que lo que vos estás predicando es algo bíblico. No es un invento, no es algo, una nueva doctrina. ¿Por qué? Supongamos que yo vengo a compartir un nuevo mensaje y empiezo a buscar a esa gente que no conoce mucho la Biblia, que no entiende muy bien. Entonces le empiezo a formar, lo voy a formar con mi ideología, ¿o no?
con mi nueva doctrina. ¿Es así o no es así? Me voy a empezar a formar mis nuevos ideólogos. Entonces empiezo a crear un nuevo grupo. Pero si yo oficialmente me voy a transmitirle este mensaje a los que ya conocen, a los que tienen una base de la palabra, entonces ellos dos cosas van a hacer. O me van a confirmar de que es la palabra correcta o se van a oponer. Y si se oponen hay que ver si se oponen a la escritura o se oponen a una tradición. Hay que ver eso. Eso es muy importante. Por eso no es malo ir a compartir con las personas que ya conocen. Bueno, versículo 3 dice que cada día de reposo, ¿no? Cada sábado llegaba a la congregación. Discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. La pregunta que podemos hacernos, cuando Pablo llegaba y les exponía las Escrituras, ¿qué escritura usaba en aquel tiempo? ¿Qué escritura? ¿Qué él sacaba para demostrar que Jesús es el Cristo y es el ungido? El Antiguo Testamento, 100% el Antiguo Testamento. No hay otra forma. Esto les digo por qué. Y si alguno escucha en otra parte, hay congregaciones que cuando vos llegás y le empezás a tocar mucho el Antiguo Testamento ya se sienten incómodos. Al Antiguo Testamento, entonces poco. ¿Por qué este predicador solamente habla Antiguo Testamento? Parece que ya está llevándonos al judaísmo. Así se siente, ya se sienten incómodos. Vamos a leer Deuteronomio, Isaías, vamos a leer Ezequiel, vamos a leer Osea. Qué raro. Algunos se sienten mal. Entonces imagínense si Pablo viene acá otra vez, les traemos del futuro. Tenemos ya la máquina del tiempo, un ejemplo, ¿no? Y le traemos acá, Pablo explicaba un poco como le explicaba a los de Tesalónica, si va a tocarnos Colosenses, va a tocarnos Gálatas, va a tocarnos Romanos. No, va a tocar todas las escrituras del Antiguo Testamento y de ahí nos va a querer explicar. Así va a ser. Y nosotros no le vamos a mirar raro, no. Raro vos sos Pablo. No mira raro. Entonces, como nosotros le hemos convertido a Pablo en un hombre que no predica las escrituras, sino que predica, para nosotros Pablo predica Gálatas. Para nosotros Pablo predica Colosenses, Tesalonicenses. Eso Pablo predica. ¿Es así o no es así? Nosotros le vemos a Pablo como un predicador de Romanos, un predicador de Corintios. No, él predicaba las escrituras, los 5 libros de Moisés, los profetas, los salmos, eso predicaba. Esa es su predicación. Lo que está escrito son sus comentarios. Son sus comentarios. Comentarios y palabra eran diferentes. ¿Por qué sus comentarios se hicieron parte de la palabra de Dios? Porque salieron de la escritura. Por eso son palabra de Dios. Por eso le podemos llamar a Hechos, a Corintios, a Gálatas, palabra de Dios, porque salieron de la escritura. Si eso hubiera salido del corazón de Pablo, de la mente de Pablo, no son escrituras. Simplemente así. Entonces, eso es importante. Entonces, yo quiero exponerle a alguien sobre Jesucristo, tengo que retroceder otra vez. Vimos que cuando Pablo llegaba a una congregación, él arrancaba de Moisés, arrancaba de los israelitas, iba por los profetas, iba por el rey David, iba por la división de Israel, todo eso iba explicando, iba por la historia de Israel, para poder hacerle entender quién era el Mesías. Y aquí dice, declarando, versículo 3, y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos. Y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía, Él es el ungido. Para ellos es muy diferente escuchar el ungido que para nosotros. Nuestro concepto de ungido es un poco diferente. Le vemos como alguien especial, en que vino a morir por nuestro pecado, hasta ahí le vemos. Pero cuando unos judíos escuchaban, Él es el ungido, ellos ya tenían otra mente. Será así ya, otra visión. ¿A quién ellos esperaban como ungido? Al que iba a reinar sobre las 12 tribus de Israel. Al que iba a ser heredero del trono de David. A ese le esperaban. Ahora, la parte donde Pablo le explica que tenía que padecer, es lo que ellos no tenían muy claro ese punto. ¿Por qué tenía que padecer? ¿Por qué tenía que morir? Claro, porque él tenía que cargar
nuestras transgresiones y nuestros pecados, para poder ser ungido de nosotros, para poder ser rey sobre nosotros. Para que nosotros podamos estar con Él en su reino, Él primero tenía que purificarnos, porque nosotros estábamos en inmundicia. Y únicamente esto podía demostrarlo Pablo abriendo las Escrituras. Y hay muchas Escrituras que hablan de que el ungido tenía que padecer. Vamos a ver primero un texto en Génesis capítulo 3. Fíjense, Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3. Cuando la mujer desobedece, o sea, cuando la mujer le da al hombre para comer el fruto prohibido, Dios le echa una maldición, ¿no? Y también le echa una maldición, pero primero le echa la maldición a esta serpiente. Y fíjense lo que le dice. Capítulo 3, versículo 15. Dice, y pondré enemistad entre ti, esto le está hablando a la serpiente, y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Y la palabra simiente, ¿cómo se entiende? ¿Qué entendemos nosotros por simiente? ¿Alguien entiende? Semilla. En hebreo, semilla se dice será, que significa eso, semilla. Semilla se puede decir más exactamente esperma, quiere decir. Esa es la palabra sera, si ustedes buscan en hebreo esta palabra. Entonces, qué extraño lo que sale acá. Porque, y pondré enemistad entre ti y la mujer. Guerra, dificultad. Entre tú será y la será suya. La simiente suya. ¿La mujer tiene esta será, esta esperma? ¿Tiene la mujer? No, no tiene. Pero acá la Biblia menciona así, ¿no? Significa que va a aparecer un ser que va a salir solamente de la mujer. Significa que va a venir a través del poder de Dios. Entonces, ¿de quién estaría hablando acá? De Jesús. Podemos ya darnos cuenta que está hablando que una mujer que no va a tener relación con ningún hombre, va a tener un hijo que va a ser quien le va a herir en la cabeza a el diablo y su semilla, su simiente, y este le va a herir en el calcañar. Eso fue lo que ocurrió en la cruz, en el madero. Fue una herida en el calcañar para Jesucristo. Entonces ya vemos que la Biblia ya está profetizando el padecimiento de Jesús. Otro texto que quiero ver, Génesis capítulo 22. Génesis capítulo 22. ¿Se acuerdan cuando Dios le dice a Abraham para que lleve a su hijo Isaac para ser sacrificado? Y hay una parte, ustedes pueden leer todo el capítulo 22, realmente es una sombra de lo que Jesucristo iba a hacer, también iba a ser llevado para ser sacrificado en el monte del Calvario, ¿no? Pero fíjense lo que dice aquí en el versículo 7, 22, 7, Génesis. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, hijo. Y él le dijo, he aquí el fuego, la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? El cordero, ¿qué significa? El que iba a ser sacrificado por los pecados, ¿no? Por la transgresión, lo que iba a ofrecerse a Dios. Abraham le dijo a su hijo, vamos a ir a ofrecer un sacrificio para Dios, un holocausto. Está bien, subieron, llegaron ya al lugar y tenemos el fuego, tenemos el cuchillo. ¿Dónde está el cordero? Preguntó Isaac. ¿Qué le dice su padre? Y versículo 8. Y respondiendo Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío, e iban juntos. ¿Esto fue una palabra profética o no? Dios iba a proveer el cordero que iba a ser sacrificado para dar libertad a su pueblo. A través de esta acción que Abraham estaba haciendo, Dios pudo darse cuenta que Abraham realmente creía en Dios. Este realmente me cree a mí, porque entendió mi corazón. Entendió el corazón que yo voy a tener en un tiempo postero. Entonces Dios proveerá de cordero. Y cuando llegó Jesús y fue a bautizarse con Juan en el río Jordán, ¿cómo le llamó Juan el Bautista cuando le vio? Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, si estuviera Pablo predicando sobre el Cordero, ¿qué tema estaría tocando? ¿Será que estaría tocando San Juan capítulo 1? No, primero tiene que ir a Génesis y después le puede comentar lo que Juan hizo.
¿Me entiendo? No tiene que explicar por el Antiguo Testamento quién era este Jesús y cómo le iba a herir en la cabeza. Y hay varios temas que, si voy a ir compartiendo todo, no voy a poder. Por ejemplo, José, cuando es vendido por sus hermanos, también Jesús fue vendido, fue entregado. Después tenemos a Moisés, que fue escogido como mediador. ¿Por qué un mediador? Nosotros necesitábamos un mediador. El pueblo judío dice que el hombre no necesita mediador. Pero en la Biblia sale que cuando Dios le estaba hablando, cuando le dio los 10 mandamientos, ellos temblaron y tenían terror. Y le dijeron a Moisés, sube tú y habla tú por nosotros. Así sale, así está escrito. Entonces Moisés fue usado como mediador entre el pueblo y Dios. Dios también se iba a proveer un mediador entre el pueblo y nosotros, entre Dios y nosotros. Fue Jesucristo, un solo mediador, dice la Biblia. Entonces todos estos textos son clave para explicarle a los tesalonicenses que Jesús es el mediador, el ungido, el escogido de Dios. Pero hay otros temas que quiero ver. A ver, Salmos capítulo 2. Salmos capítulo 2. Salmos capítulo 2. Y del título luego de este salmo lleva el reino del ungido del Señor. Dice, ¿por qué, versículo 1, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra el Señor y con quién más dice ahí, contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Esto fue lo que hicieron tanto Herodes, Poncio Pilato, Caifás. ¿Quién son ellos? Los gobernantes, los que estaban en ese tiempo gobernando. ¿Qué hicieron? Se opusieron a Dios y a su ungido. ¿Por qué a Dios? ¿En qué forma se opusieron a Dios? Porque ¿qué es lo que el ungido le traía a ellos? ¿Qué es lo que el ungido le estaba transmitiendo a ellos? La escritura, la palabra. Si creyeras a Moisés, me creeríais a mí. Pero si no podés creer en sus escritos, tampoco creeréis en mi palabra. Ustedes le están rechazando a Moisés. Yo no le voy a acusar, le dijo Jesús. Moisés le va a acusar, en quien ustedes tienen su confianza. Entonces, ¿qué se reunieron a hacer los pueblos? Rompamos sus ligaduras. Así. Rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos, luego hablará de ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión. Sión representa a Jerusalén, mi santo monte. Y publicaré el decreto, el Señor me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Otra cosa que ahora argumentan el judaísmo es que Dios no tiene hijo. Así ella argumenta. Dios no tiene hijo. Casi como los árabes. Pero la Biblia que dice, yo te engendré hoy, mi hijo eres tú. Entonces, para demostrar, claro, en aquel tiempo, en el tiempo de los tesalonicenses, todavía no estaba esta doctrina implantada. Eso apareció después, cuando ya se empezó a hablar de esto. Ellos ya empezaron a crear nuevas alajases, nuevas doctrinas. Entonces, esto es otra vez un tema sobre el ungido. Pero otro tema en Salmos, Salmos 22. Y este es más claro, Salmos 22. Hay muchos temas, muchos textos para explicar sobre el ungido. Nosotros estamos usando unos mínimos nada más. Fíjense lo que dice el Salmo 22. Vamos a leer lo que más podamos. Versículo 1 dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? ¿Quién mencionó esta palabra estando en la cruz? Jesús. Si acaso acá mismo menciona Mateo 27:46, Marcos 15:34. Él estaba mencionando esta palabra. ¿Por qué Jesús mencionaba esta palabra? Para hacerle entender a estos judíos quién era el que estaba muriendo en la cruz. Soy el que tenía que pisar la cabeza a la simiente de la serpiente y yo tenía que ser herido en el calcañar. Se está cumpliendo esa profecía, por eso él tenía que recitar este salmo para que ellos entiendan que ya estaba profetizado. ¿Y será que entonces Jesús ahí, estando ya crucificado ahí después de haber sido tanto latigazo, se le ocurre a él mencionar un salmo? Voy a predicar. Hasta ese momento estaba él predicando. ¿Por qué? Tenía que cumplir la escritura. Para que hasta que ellos sepan que lo que está ocurriendo con él en la cruz estaba ya escrito. Para llevarlos a ellos a ese tema, él cita este salmo. ¿Y qué más dice aquí? Versículo 2. Dios mío, clamo de día y no respondes. De noche y no hay para mí reposo. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel.
En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Los padres, nuestro antepasado, clamaron y fueron librados. Pero ahora Jesús está diciendo, pero yo fui menospreciado. Y fíjense cómo se identifica, aunque David está escribiendo, pero David está haciendo una profecía acerca del sacrificio que iba a tener Jesús. Miren lo que dice el versículo 6. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Esta palabra gusano, habíamos ya tocado una vez, en el hebreo sale la palabra carmi, que quiere decir, viene de carmesí, de rojo. Es un bichito rojo, un gusano rojo que se pega por la madera y ahí va incubando a sus hijitos, y cuando tienen que salir su hijito, ¡pum!, revienta el cuerpo de este gusano y empiezan saliendo los gusanitos. Este es el gusano carmi. El escritor identificaba a el Mesías como un gusano que va a ser colgado en el madero y va a ser sacrificado. Todos los que me ven me encarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo, se encomendó al Señor, líbrele él. Sálvele, puesto que en él se complacía. Mateo 27:43. Otra vez, esto es un texto un acontecimiento que ocurrió con Jesús. Todo le meneaba la cabeza, le menospreciaba. Imagínense que Pablo está mencionando también estas cosas, pero sacando de dónde, sacando de lo que le contó Mateo, de lo que le contó Lucas, no, de lo que estaba en Salmos. En Salmos estaba escrito que esto iba a acontecer con el Mesías, fue lo mismo que aconteció con Jesús. Versículo 9, pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba en los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. No te alejes de mí porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Me han rodeado muchos toros fuertes, toros de Basán me han cercado. Abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. He sido derramado como aguas, todos mis huesos se desconyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte. ¿Por qué su lengua se pegaba? Porque él estaba deshidratado. Está narrando exactamente lo que le ocurre a una persona que está siendo crucificado. En este tiempo, en el tiempo de David, todavía no se implementaba la crucifixión como ejecución. No es que David, entonces parece que David ya inventó, ¿no? Pero todavía no se inventaba. Se dice que los persas fueron los que empezaron a inventar ese estilo de ejecución. Y los persas vinieron mucho después del rey David, ¿no? Versículo 16, porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos y mis pies. ¿Perro a qué se refiere cuando habla de perro? Gentiles. Gentiles son. Perros me han rodeado. Jesús cuando estaba siendo crucificado rodeado de quién estaba? De romanos. Quien les golpeaba y se burlaba y les menospreciaban. Y después sale una palabra clave. Horadaron mis manos y mis pies. ¿Qué es horadaron? Ombocuá. Agujerearon, clavaron. Entonces, esto, recuerden, todavía no se inventó el sacrificio de crucifixión, pero ya David está inventando ya, ¿no? Tal vez de acá sacaron los persas para tener idea. Bueno, de acá ya está, mis manos y mis pies. Ahora, si le pregunta a Pablo, dígame, ¿cómo murió Jesús? ¿Fue casualidad? ¿Jesús decidió morir así? Por favor, crucifíquenme, mátenme, clávenme con clavos aquí. ¿Él decidió así? No. ¿Por qué ocurrió así? ¿De dónde salió? Era la profecía. Si ustedes fueran los tesalonicenses ya estarían convencidos, ¿no? Después que dice, contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Parece que estamos viendo ya la crucifixión de Jesús, ¿no? Detalladamente. Pero estamos leyendo Salmo 22.
Un libro que estaba muchos años antes de que Jesús muera. Mas tú, Señor, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida, sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos del búfalo. Anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. ¿Cómo es que va a anunciar? A través de su muerte y su resurrección, ¿qué es lo que va a hacer Jesús? Va a anunciar el nombre de Dios ya a sus hermanos, dice, porque van a ser las personas que se van a unir con él. Y en Hebreos leímos la pasada que Dios no se avergüenza de llamarnos hermanos, dice, no se avergüenza. Lo que teméis al Señor, alabadle, glorificadle, descendencia toda de Jacob, y temedle vosotros, descendencia toda de Israel, porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, le oyó. De ti será mi alabanza en la gran congregación. ¿A cuál se le llamaría la gran congregación? La iglesia tal. Cuando ven una iglesia que está lleno, estadio llena, esa es la gran congregación. ¿Cuál viene la gran congregación? Porque es genético. ¿Cuántas hay en la gran congregación? Porque son poquitos acá. Se le va a anunciar. La gran congregación es Israel. Es el pueblo de Dios. Acá habla de Jacob. ¿Recuerden quién es Jacob? Es Israel. Este sacrificio era para darle el nombre de Dios a sus hermanos. ¿Quiénes son sus hermanos? También los gentiles que se habían esparcido. En este tiempo ni siquiera los gentiles se habían esparcido, no había ocurrido eso, pero ya se estaba profetizando. Después, comerán, versículo 26, comerán los humildes y serán saciados. Alabarán al Señor los que le buscan. Vivirá vuestro corazón para siempre. Se acordarán y se volverán al Señor todos los confines de la tierra, y todas las familias de las naciones adorarán delante de Él. ¿Se dan cuenta que todo el capítulo 22 es ya prácticamente un resumen completo de lo que Jesús tenía que hacer? ¿Para qué hizo este sacrificio? Para que vivan los humildes, para que se sacien y para que los confines de la tierra vuelvan a Dios. ¿Quiénes son los confines de la tierra? Nosotros. Estamos en parte de esos confines. Entonces, esta profecía ya nos incluía a nosotros también. Entonces, cuando Pablo les compartía a los de Tesalónica, ustedes también, ustedes gentiles, por eso después van a ver que quiénes son los que más se unen a esta palabra. Porque del Señor, versículo 28, es el reino y Él regirá las naciones. ¿De quién es el reino? Del Señor. ¿Y qué es regirá? Va a gobernar. Va a dirigir las naciones, dice. ¿Desde dónde va a gobernar las naciones? Según la profecía de Ezequiel, desde Israel. Así está escrito. Comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra, y se postrarán delante de él todos los que descienden al polvo. Ahora, ¿de qué está hablando aquí? Cuando dice que se postrarán delante de él todos los que descienden al polvo. De la resurrección. Que aún el que no puede conservar la vida a su propia alma, la posteridad le servirá. Esto será contado de Señor hasta la postrera generación. Vendrá y anunciarán su justicia a pueblo no nacido aún. Anunciarán que Él hizo esto. A pueblos que todavía ni siquiera existen se le va a anunciar esto. En este tiempo, cuando se estaba profetizando esto, existía Paraguay, Argentina, Brasil, no existía nada de eso. Entonces, nosotros vamos a estar escuchando. Ni siquiera existía Tesalónica. Tesalonicenses no existían, pero se le anunciará esto. Estos son parte de la profecía que estaba. Y después tenemos otros que no podemos, por falta de tiempo, leer todo. Isaías 53, conocen bastante bien, ¿no? El Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado, afligido, fue llevado al matadero. Así está escrito. ¿De quién está hablando? Del Mesías sufriente. Jeremías 31, ¿de qué habla? Que va a hacer nuevo pacto con la casa de Judá, con la casa de Israel. Pondré mis leyes en sus corazones, en sus mentes las escribiré y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Habrá mezcla entre simiente de animal y simiente de Judá. Así está escrito Jeremías 31. Esos son textos clave. Pero vamos a ver otro texto clave, Daniel 9, 24. Ese sí quiero mostrarles. Otro que profetizó. ¿Qué escribió Daniel?
Y un día tendríamos que tener un tiempo para compartir exactamente todo lo que dice el profeta Daniel, porque es tan interesante, pero ahora vamos a tocar una porción. Con esto ya uno puede confirmar que Jesús era el ungido y el Mesías. Daniel 9. Ya ustedes saben que Daniel capítulo 9 comienza con su oración por el pecado de su pueblo, porque habíamos pecado, hemos sido rebeldes, nos trajiste en aflicción. Y durante su oración, después de que termina de orar, le aparece un ángel enviado por Dios y dice: tu oración ha sido oída. Y Dios te ha dado la oportunidad de que se te sea revelado los misterios. O sea, ustedes quieren también que los misterios de Dios se les revele. Entonces, reconozcan haber fallado delante de Dios, reconozcan que necesitan de Dios, reconozcan que necesitan su misericordia, entonces Dios le va a enviar sus ángeles para que le revele su palabra. ¿Qué dice acá? Ustedes pueden leer todo el capítulo 9, nosotros vamos a leer el 24, 9:24, dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado. Recuerden por qué estaba orando Daniel, porque ellos habían pecado, porque habían sido desobedientes, habían sido llevados cautivos. Ese era el motivo de la oración. Por eso el contexto de la palabra siempre es muy importante. Él estaba orando porque y según Daniel en su oración en capítulo 9, la ley de Moisés dice que esto nos iba a ocurrir, que íbamos a ser llevados cautivos por causa de nuestro pecado. Pero ahora ya a Daniel se le está revelando una profecía de algo que va a hacer Dios después de 70 semanas. Dice, para poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía, y miren lo que dice ahí, y ungir al santo de los santos. Está determinado todo este tiempo para que venga el Mesías. Y a través de esta fecha, de este tiempo, es que muchos podían decir que en el tiempo de Jesús tenía que venir el Mesías. Por eso en ese tiempo, en el tiempo que Jesús aparece, no solamente Jesús aparece, ya años atrás, o 10 o 15 años atrás, antes que Jesús nazca, ya se anunciaba que iba a venir un Mesías. Ya la gente ya estaba esperando el Mesías, porque sabía esta profecía. Ellos conocían la Escritura. Por eso muchos se presentaron como Mesías en ese tiempo. Recuerden que Gamaliel fue el que le dijo: se apareció fulano, apareció mengano. Muchos se presentaron como Mesías diciendo que eran ellos, ¿no? Pero después fueron muertos y se acabó su grupo. Si Jesús no hubiera sido el Mesías, al ser muerto él, ¿qué hubiera ocurrido? Se hubiera acabado también su grupo. Pero prueba de que es el Mesías, él ha pasado más de 2000 años que murió y cada día está más fuerte que nunca su mensaje y su enseñanza. Sabe pues, versículo 22, y entiende que desde la salida de la orden, fíjense, salida de la orden, ¿para qué? Dice, para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías, príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverán a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Después de las 62 semanas, son unos 490 años, se quitará la vida al Mesías. Así está escrito, ¿no? Mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Pero en el tiempo que Daniel estaba recibiendo esta profecía, había todavía santuario. Santuario se refiere al templo. ¿Había templo en ese momento? Aún no estaban, será que había mollas y cuartas, yo nunca hay. Por eso hay que conocer. Daniel estaba en Babilonia por causa del cautiverio que fueron llevados, ¿no? Fue poquito antes de Jeremías. ¿Qué hizo Nabucodonosor cuando llegó y conquistó Jerusalén? ¿Qué es lo primero que destruyó? Destruyó el templo. Destruyó los muros. O sea que no había templo. Entonces, Dios le está revelando a Daniel, va a haber templo, no te preocupes, va a ser edificado otra vez el templo. Después se le quitará la vida al Mesías. Y después, ¿qué dice? Será destruido la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con mucho. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, después
con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Entonces, por eso un día tenemos que estudiar más profundo. Lo que yo quería aclarar acá es que Dios le estaba ya mostrando a Daniel que el Mesías iba a ser muerto, iba a ser sacrificado. Entonces, si Pablo quiere compartirle sobre Jesús a los tesalonicenses, sí o sí tenía que tocar este tema, ¿no? Era clave para hablarle de ese punto, era muy clave. Bueno, otro tema para terminar esta parte, Ezequiel 37, ya conocido por nosotros, pero vale repetir. Ezequiel 37, porque también le dijo el apóstol Pablo que él era el ungido, dice, que ellos entendían por ungido no solamente el que iba a morir. Recuerden que dos cosas le habló Pablo a los tesalonicenses, que él iba el que iba a padecer, era necesario que padezca, y que él era el ungido. El ungido quiere decir el que iba a reinar sobre Israel. ¿Qué dice Ezequiel 37? Versículo 23. Ni se contaminarán ya más con sus ídolos, con sus abominaciones y con todas sus rebeliones, y los salvaré de todas sus rebeliones con las cuales pecaron, y los limpiaré y me serán por pueblo y yo a ellos por Dios. Versículo 24, mi siervo David será rey sobre ellos y todos ellos tendrán un solo pastor y andarán en mis preceptos y mis estatutos y guardarán y los pondrán por obra. Así está escrito aquí. ¿Quién va a ser su rey? Mi siervo David, dice. Está hablando de su linaje, su descendencia. Y unos textos más acá en Oseas 6. Oseas 6. El cristiano normalmente está bien convencido de que Jesús es el Mesías y que vino, o sea, de que Jesús es el que vino a morir por él. Está convencido de eso. Pero de que Jesús sea el ungido que va a reinar sobre Israel, eso todavía medio que no cree. Y esa es la parte importante de lo que tiene que creer. O sea, el sacrificio de Jesús es para hacernos reinar con él. Y si nosotros entendemos bien su sacrificio, su muerte, su resurrección por nuestros pecados, pero no entendemos de su reinado, de que él es escogido por Dios, entonces su muerte no tiene valor, entonces no significa nada. Oseas capítulo 6, versículo 1 dice, venid y volvamos al Señor, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará, nos dará vida después de 2 días, en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. El tercer día también representa acá el tercer milenio. ¿Por qué? Desde que Jesús murió, han pasado ¿cuántos milenios? 2 milenios. Entonces en el tercer milenio, ¿qué nos va a hacer? Dice, nos resucitará, dice. Y viviremos delante de Él. Profecía de que Él es el ungido, nos va a levantar. Cuando Él venga para comenzar el tercer milenio, va a resucitarnos. Hay una cosa curiosa que está escrito en Génesis, cuando el arca de Noé estaba navegando, dice en la Biblia que en el año 601 de Noé, ¿no? Reposó el arca, así está escrito, ¿no? Año 601. ¿Qué representa ese 600? Está representando también el tiempo en que la tierra va a estar navegando, ¿no? Y en el 6001 va a reposar. Vamos a entrar en el reposo. Recuerden que Jesús dijo que los últimos tiempos iban a ser como los tiempos de Noé. ¿Qué quiere decir? Y vamos a completar entonces ese ciclo. Es para tener referencia. Bueno, ahora sí volvamos a Hechos. Y hay más sobre Jesús, pero ya creo que se habrán convencido. Ya hay más, mucho más. Hechos. Bueno, entonces ahora podemos entender versículo 3, cuando dice, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos. Y segundo punto, y que Jesús, a quien yo anuncio, decía él, es el ungido. Quiere decir, Él es nuestro Rey. Él es el que va a reinar sobre nosotros. Y van a darse cuenta por qué esto provocó problemas cuando Él decía eso. Aunque Pablo está hablando sobre un reino futuro, pero la gente en ese tiempo estaba pensando en el reino de ese momento. ¿Y quién reinaba sobre el mundo en ese momento? Roma. Y al venir Pablo a decir que hay un rey, hay otro rey que no es César, crea conflicto. ¿Qué es lo que ocurre acá? Versículo 4. Algunos de ellos
creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas. Y de los griegos piadosos, gran número, y mujeres nobles, no pocas. Fíjense la característica de gente que entendía esta palabra. Primero, griegos. ¿Qué es lo que los griegos lograban entender? Entonces, para nosotros hay esperanza. Nosotros somos parte de este pueblo, de este Dios grandísimo. Ellos estaban contentos. Recuerden que los griegos solamente por piadosos nomás iban a la sinagoga. Ellos no tenían derecho de nada. Ellos tenían, la vez pasada mostré una foto, ¿no? Tenían una reja así. Y ahí afuera ellos miraban por la ventana así nomás. Ellos no entraban ahí en el local de la sinagoga. Solamente por piadosos. Entonces, a pesar de tener, de ser menospreciados por los judíos, ellos iban para escuchar la ley de Dios, ellos iban. Imagínense qué escucharon ahora. Que hay esperanza para ustedes, que Dios ha muerto, ha sacrificado y hay muchas profecías por ustedes. Ellos estaban contentos, se unían ahí. Nosotros estamos, qué feliz, porque ellos se sentían realmente el hijo pródigo. Nosotros que estábamos alejados. Y otras personas, mujeres nobles, no pocas. Recuerden que las mujeres que realmente se dedican a Dios, cuando empiecen a escuchar la palabra, va a manifestarse su corazón. Mujeres, generalmente las mujeres son sufridas, quebrantadas, tienen problemas en la casa, con la familia. Entonces, cuando realmente escucha una palabra que le da esperanza, se siente bien, cree, sigue, avanza. Por eso ustedes son mujeres sufridas, quebrantadas o viven muy cómodamente en sus casas. Depende de cómo. Ahora, ¿qué significa que eran nobles? La palabra nobles quiere decir educadas, preparadas y que estudiaban, que leían. Entonces, una mujer que no es educada, que es gritona, hace escándalo, nunca va a estar dedicándose a leer, a profundizar, a analizar. Esto significa nobles. Este tipo de persona, al escuchar esta palabra, inmediatamente capta. Por eso decía ahí, allá, por eso, porque en su angustia, en sus tiempos de sufrimiento, buscaba a Dios a través de la palabra. La mujer que vive muy cómodamente, se le da todos los lujos, no tiene tiempo para buscar a Dios, ni leer la Biblia, ni andar pensando en estas cosas. Solamente está preocupándose por otras cosas. Y alborota el ambiente. Así es. Entonces, acá aparecen este tipo de personas, este tipo de mujeres, estudiosas en la Escritura. Y los gentiles, no los griegos. Pero después, entonces, los judíos, versículo 5, que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos hombres malos y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. ¿Quiénes son los judíos que no creen? Los que tienen ya posición, los que tienen cargo, los que se sienten maestros, los que se sienten líderes. Siempre van a rechazar la palabra porque ellos no quieren perder su puesto, su posición. Y como vos estás mintiendo, estás engañando, entonces sí o sí vas a querer crear algún tipo de tumulto. Y siempre ¿a qué tipo de gente le vas a usar? ¿A esos más preparados? ¿A esos más inteligentes? ¿A esos más inadaptados, se puede decir? ¿A esos que son bochincheros, creadores de escándalos? Venga, ya, vamos a romper todo, vamos a tirar. Reclamen, protesten. Huelga. Vean ustedes esos, cuando quieren hacer alguna manifestación, ¿a quién le lleva? A pandilleros, a gente inadaptada, a gente que rompe, destruye. ¿Será que un hombre culto, preparado, vaya a hacer esas cosas? Por eso cuando alguien grita, hace escándalo, ya tienen que saber. Y además vean quién le está utilizando, quién le está manipulando. Hombres celosos. ¿De qué son celosos? De que se le desenmascare, de perder su posición. No quieren aceptar su equivocación. Entonces crean escándalos, crean problemas. Esa es la verdad. Por eso, una persona preparada con la palabra jamás va a seguir a esta clase de personas. Jamás va a andar detrás de esta clase de personas. Jamás se va a dejar arrastrar por esta clase de personas. Y dice, procuraban sacarlo al pueblo, dice, versículo 6, pero no hallándolos trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, estos que trastornan el mundo entero, también han venido acá. Trastornan el mundo entero, ¿qué quiere decir? A ver, ¿qué entienden ustedes? Y sí, están yendo de sinagoga en sinagoga, queriendo romper
el esquema que ya nosotros hemos establecido. O sea que trastornar entonces el mundo, ¿algo correcto o no? Si vos estás trastornando con la palabra, porque ellos están haciendo lo incorrecto, entonces es algo correcto. Están reconociendo ellos. Estamos trastornando la falsa doctrina. Por algo se está creando tumulto. Si no fuera realmente algo verdadero, no se crearía estas cosas. Yo espero que nosotros vamos a trastornar todo este país por lo menos, con la palabra. No con la hipocresía, ni con la maldad, ni con la guacería, ni con groserías, sino porque hablamos la verdad. Que empieza a desequilibrarse algunos porque están escuchando que su argumento se está derrumbando. Ese es objetivo de los cristianos. ¿Entienden? Versículo 7. A los cuales Jasón, y siempre va a haber un culpable, ¿no? Alguien que permite que en su casa se haga todas estas cosas. Ustedes también van a permitir que en su casa se reúnan estos trastornadores, estos que hacen trastorno a la comunidad. Siempre le van a acusar. A Pepe, oí con la huerúa, como allá en Carayao le dicen a los hermanos que nos reciben, por causa de esto que le traen a esos hermanos. Así se sienten ellos trastornados. A los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. ¿Se dan cuenta contra qué cosa ellos están hablando? Contra los decretos de César. Nosotros no tenemos por qué obedecerle a estas personas porque nosotros somos guiados por un sistema gobernado por César. ¿César qué representa en este momento? Roma. Roma, el poder que gobierna todas las cosas, tanto política, religiosa, económica, todo. Entonces cuando vos te vas contra este sistema, la gente empieza a mirarte mal, a observarte mal. Versículo 8. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas, pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Tuvieron que pagar una fianza para que sean liberados, ¿no? Esto fue Palabras de Vida Eterna, con el estudio del libro de Hechos de los Apóstoles. Para cualquier consulta sobre el tema que hemos tratado hoy, comuníquese con nosotros al 0981 60 46 77. Bendiciones y hasta pronto.